Bienvenidos a un nuevo episodio de Eterno Podcast. A continuación os dejo con la entrevista que le realicé a Mario Bustamante, músico y predicador de Culiacán, Sinaloa. En esta ocasión hablamos sobre su testimonio de vida y conversión al cristianismo, así como de sus proyectos musicales que ha desarrollado en su carrera como cantante. Una entrevista que no te puedes perder. Hola, bienvenidos a un episodio más de Eterno Podcast. Bienvenidos al episodio número 19. Estoy muy contento de que nos acompañes nuevamente en un episodio más donde tendremos un nuevo invitado y una nueva temática a seguir. En esta ocasión tenemos un invitado, Mario Bustamante. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bienvenido a este episodio. Esperamos charlar, platicar, conocer un poquito más de tu vida, tu ministerio, lo que haces. Y bueno, ¿qué te parece si iniciamos que saludes a los que están viéndonos en este episodio, este momento? Ok, muchas gracias por la invitación. Saludos a todos los que están viendo, están en este lugar. Y pues para mí es una bendición estar aquí y confesar algunas cosas que son necesarias. Dice la Biblia que debemos de declarar las cosas que el Eterno y que el Alto Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Okay. Entonces, gracias por la invitación otra vez más y Dios bendiga a todos. Mario, una de las cosas que platicamos con nuestros invitados es que nos cuenten un poquito de cómo llega Cristo a la vida de ellos y conocemos un poquito de tu vida, tu ministerio, pero me gustaría que de primera voz pues tú nos platicaras qué situaciones estabas pasando para que Cristo llegara y supiera una necesidad increíble en tu vida, en tu familia. Fíjate, voy a empezar así. Cuando yo era niño, los primeros recuerdos que yo tengo así muy claros es pues gente en la casa entrando y saliendo con armas y todas esas cosas. Porque en ese tiempo mi papá era narcotraficante. En aquel tiempo le decían gomeros o mafia, ¿no? Mafiosos. Pero mi papá andaba en esas cosas. De hecho, él estuvo preso en Tijuana algún tiempo allá en Tijuana. Yo recuerdo también perfectamente que íbamos a la cárcel ahí en Tijuana, que le llamaban el pueblito. Y pues nos quedábamos allá 15 días y dormíamos con él, mi hermano mayor y yo, ahí en la cárcel, en la carraca que les llamaban en aquel tiempo. Y las fiestas en la casa, por ejemplo, duraban días, ¿no? Días, 3, 4, 5 días. Me acuerdo perfectamente de una boda que se casó, no sé quién, pero era una boda. Ajá. Y los novios se fueron en la noche y la gente siguió 3 días, 4 días ahí tomando y algunos se quedaban dormidos en la mesa o se caían al piso y dormidos y en la mañana se levantaban y comían y seguían tomando. Y yo me acuerdo perfectamente de esas cosas. Y eso es lo que aprendí, pues, ¿no? Más o menos, si se puede decir así, eso es lo que aprendí. La vida de la familia era una vida normal en aquel tiempo de el papá enojón, gritón, mandón, machista, la mamá sumisa. Ella era la que nos mantenía juntos. Uh-huh. Y en base a lo que uno aprende, pues es lo que uno va teniendo, teniendo como referencia de lo que quiere hacer, pues, ¿no? Claro. Entonces, dice la Biblia que instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Pero el instruir a veces no es como que alguien te esté diciendo, sino lo que tú ves en las personas, pues, ¿no? Uh-huh. Porque te instruye la gente con sus hechos, ¿no? Claro. Y entonces, ya cuando yo empecé a ir a la secundaria, que empezaron los 15 años de las amiguitas de ahí de la secundaria y pues empezaron que una cervecita y un cigarrito. Yo tenía un hermano más grande que yo, y él andaba, ya cuando yo estaba en la secundaria, pues él ya andaba en las calles, en las pandillas, en las drogas, con el tiempo de los cholos, ¿no? Uh-huh. Que los 70, 80. Y yo me acuerdo que él llegaba a mi casa o a la casa y teníamos un cuarto donde dormíamos él y yo. Y llegaba él y un tío y se ponían a fumar marihuana adentro del cuarto. Y yo me despertaba, pues, como se decía en aquel tiempo, ¿no? Y me despertaba, decían, anda horneado, decían, porque había olido, había respirado el humo y me había puesto loco, pues, Uh-huh. o sea, me había drogado sin querer. Sí. Entonces,
Yo seguí los pasos de mi hermano de alguna forma y empecé yo a robarle a él cigarros de marihuana y me los llevaba a la secundaria y empezamos mis amigos y yo que también ya tenían su línea, ¿no? Su A caminito. seguir de vida y empezamos a usar marihuana y a drogarnos y de ahí para allá pues yo siempre he dicho que nada se queda estático, ¿no? Todo avanza, para bien o para mal. Sí. Y después del cigarro, la cerveza, la marihuana, pues siempre quieres algo más, pues, ¿no? Ujú. Porque nada te llena, pues, ¿no? Entonces empecé a tomar pastillas. Y en las pastillas yo ahí como decíamos antes, no me prendí. Ahí fue donde fue lo que me casi destruye mi vida, ¿no? Porque me atrapó muy fuerte el asunto de las pastillas. Y me metí ahí con todo. Empecé a hacer cosas que yo normalmente no hacía, porque yo era un chavo, cuando desde niño a la secundaria, era un chavo bien tímido, muy introvertido, muy así como muy temeroso. Pero ya cuando empecé en ese camino, salió un Mario violento y un Mario acelerado, un Mario que yo no lo conocía, pues, ¿no? Ey. Pero empecé a hacer cosas que yo no me animaba a hacer, nunca me animé. Y empecé a robar, empecé a asaltar, empezamos a hacer alianzas con otras personas de otros lugares, de otras colonias, y empezamos a hacer fechorías, pues, ¿no? Recuerdo muy bien que una vez andábamos un amigo y yo en las quintas, Ujú. y andaba un niño ahí que nosotros sabíamos quién era ese niño, pues, ¿no? Porque tú ahorita, por ejemplo, ves a la gente y a cómo anda vestida, más o menos sabes qué línea trae, ¿no? Ey. Entonces el chavalito, este niño traía una cadena bien gruesa y se la quitamos. Y el niño entró corriendo a su casa y nosotros íbamos caminando, pues andábamos drogados con pastillas para los nervios y te hacen muy lento, pues, ¿no? Con esas cosas te hacen muy lento y nosotros íbamos caminando. Y sale un camarada de la casa esa donde se metió el niño con una pistola en la mano y nos empieza a tirar balazos. Y nosotros tiramos la cadena y corrimos. Y gracias a Dios no nos siguieron, ¿no? Porque pues no estuviera yo aquí contándole, yo creo, ¿no? No. Y, y seguimos. Esas cosas no, como que uno va perdiendo el miedo, ¿no? Cuando anda en esos asuntos. Y seguimos caminando. Un día me acoplé y me hice alianza con un camarada, un amigo, y la familia de él era cristiana. Y empezamos él y yo a hacer muchas travesuras. Entonces un día asaltamos una farmacia y fuimos a dar a la cárcel. Ujú. Fue un asunto muy complicado porque estuvimos en peligro de muerte, ¿no? Porque cuando llegamos a la colonia donde nosotros nos llevábamos, ahí en el Fobiste, como había muchos pasadizos secretos, oscuros, Ujú. los policías, como las muchachas de la farmacia dijeron que traíamos un arma, una pistola, que no era una pistola, era un pedazo de cartón envuelto con una camiseta. Ellos que pensaban que era una pistola y cuando pasábamos por los lugares así oscuros, pues nos tiraban balazos pensando que nosotros en esos lugares podíamos tirarles balazos a ellos. Pero no podíamos porque era una pistola No de era. cartón. No, le hicimos la forma y para que se asustaran las muchachas de la farmacia. Y siempre nos detuvieron, pues. Eh, Nos detuvieron, fuimos a dar a la cárcel. Primero llegamos a la municipal un día. Estuvimos en la judicial 6 días. Por cierto que nos golpearon muy feo, nos torturaron muy feo. Y te platico esto y estoy platicándote estas cosas y recuerdo, pero voy a ser muy sincero, recuerdo como si fuera un sueño pasajero, o sea, algo que pasó, algo que como entre neblina, sombras, así. Porque de lo que yo te estoy contando, pues ya hace que 38, 39 años, pues, ¿no? Entonces, cuando yo salí de la cárcel, porque fuimos ahora a la cárcel, nos dieron una condena de 2 años, 4 meses y 15 días, algo así. Pero como nosotros no teníamos un licenciado, pues mi papá consiguió un licenciado y me sacó a mí rápido de ahí. Porque en ese tiempo mi papá pues todavía tenía dinero, ¿no? Y
salimos de ahí y estuve yendo a firmar 3 años y medio, todos los viernes. Cada viernes tenía que ir a firmar, todos los viernes. Yo me acuerdo entre sueños también que me iba yo bien drogado a firmar y pues no me hacían nada ni me decían nada porque no estaba cometiendo ningún delito, pero iba yo a firmar así, todo mal. Y cuando salimos de ahí, esto se me hace interesante y lo voy a decir porque a veces nosotros caemos en asuntos que son como trampas, ¿no? Ey. Para atraparnos y que cambiemos a lo mejor de camino, pero es lo mismo, es el mismo camino. Entonces, cuando salimos de ahí de la cárcel, mi papá me llevó a darle gracias a Malverde. Yo nunca fui creyente de nada, ¿no? Nosotros éramos católicos, pero yo iba a la iglesia nomás cuando había 15 años, bodas y bautizos, ¿no? La fiesta. Que sabía que iba a haber fiesta y iba a haber tomadera y todo eso, ¿no? De hecho, un día fui con un tío mío a que nos pusiera la marca de la ceniza, Ajá. a tomar ceniza, como se dice. Y hicimos un colón ahí en la catedral. Y cuando ya nos faltaban como 3 gentes o 4, me puse nervioso y le dije a mi tío, ¿qué tengo que decir? Cuando me ponga cállate, me dijo, no tienes que decir nada, hombre, tú camina, me decía, ¿no? Pero mi papá me llevó a comprar una estampita de Malverde y la eché a la cartera. Entonces, curiosamente, en un año de esa ocasión que caímos a la cárcel, fue en abril del 85 más o menos, en un año completo así casi, se me perdieron 3 veces la cartera con la estampita de Malverde. Y ese día que se me perdía la cartera, curiosamente, yo me agarraba a la policía por algo y terminaba yo en la cárcel, en la municipal. Y yo empecé a tener cierto temor de que cada vez que perdía la estampita, Te iban a atrapar. Algo iba a sí. pasar. Entonces salí la primera vez y al otro día fui a comprar otra estampita ya con Malverde y la próxima, la tercera vez. Entonces, la verdad es que la vida ese de las drogas y de las calles y todo ese asunto es un asunto donde hay mucho sufrimiento, ¿no? La verdad. Aparte de por sí la vida normal es difícil, Claro. ¿no? Entonces, una vida así donde todo el mundo te rechaza, nomás te ven tu apariencia y te ponen la mano, ¿no? Así rápido, o te tienen temor porque piensas que le vas a hacer algo, ¿no? Entonces, de por sí es muy así, muy complicada, y más cuando tú eres adicto a esas cosas, pues te refugias a veces en asuntos de la cabeza. Yo me acuerdo que yo llegaba a mi casa y pues me regañaban y esto y aquello y todo, y yo me hacía como empezaba a pensar cosas y terminaba llorando por cosas que no sucedían, sino que yo solo me En la estaba mente. en mi mente historias, ¿no? Historias que como pensando como que mi papá se va a levantar y me iba a correr y no vuelvas nunca, no te queremos y estas cosas sin estar sucediendo, ¿no? Porque siempre, a pesar de todo, en mi casa me recibieron muy bien y me atendieron, o sea, me quisieron, pues, pero yo fui el que tomó un camino equivocado, ¿no? Oye, Mario, ¿y en qué momento llega el evangelio a tu vida y las cosas empiezan a cambiar? Es decir, ahorita nos estás contando todo este antecedente, ¿no? De tu historia, tu experiencia sin Cristo. Cuando llega Cristo, el evangelio, ¿cómo te predican y qué transformaciones empiezan a ver en tu vida y cómo las cosas empiezan a cambiar? Ok, era lo que iba a comentar. Ok, bueno. Bueno, por eso hice yo el comentario de que me junté con un amigo Ajá. que su familia era cristiana, Ok. ¿no? Entonces, cuando ya después de que caímos a la cárcel y que salimos, nos empezó a buscar una persona que él era un miembro de la comunidad cristiana de Culiacán, Ujú, acá en Tierra Blanca. Se llamaba Genaro Cebes porque ya murió. ujú. Y él era muy amigo de la familia de mi amigo, ¿no? Ok. Entonces él nos empezó a buscar y de repente nosotros se nos paraba un carro y era él. Y andábamos bien mal, bien locos, ¿no? Y nos invitaba a comer y nos llevaba a restaurantes. Me acuerdo uno que estaba ahí por la Obregón y la Juan José Ríos, que era muy famosillo en aquel tiempo, el Chaparral se llamaba.
y vendían cortes y vendían comida así, buena comida, y era un restaurante caro. Y nos llevaba a comer ahí y había mucha gente y nosotros andábamos todos mal, babeando o sea, feo, pues. Y él nos compraba comida y nos compraba carne asada, todo lo que sea, pues nos atendía muy bien. Y coman, y cada vez que podía él oraba por nosotros. Ey. Yo me acuerdo que una vez fuimos al restaurante y yo me quedé dormido en el carro. Y cuando desperté de las drogas, cuando desperté, estábamos en la casa de mi amigo. Y sus papás y su mamá y otras personas cristianos, también ahí de la comunidad cristiana, yo me acuerdo que nos tenían hincados y estaban orando por nosotros. Y me levanté yo y me salí porque yo no quería esas cosas, pues no. No quería ni creía, porque te digo, nunca creía en nada más que en la estampita de Malverde que se me perdía y me caía en la cárcel. Al mismo tiempo, una tía mía la invitaron a la comunidad cristiana y le dijeron que Dios podía hacer algo con nosotros. Y ella empezó a ir. Y luego empezaron a ir mis hermanas. Y cuando mis hermanas empezaron a ir, ellas traían Biblias, Nuevos Testamentos. Ujú. Y yo me metí a su cuarto a buscar qué robar y todo eso. Y un día agarré el Nuevo Testamento y lo empecé a leer. Duré como unos 5 meses, yo creo, leyendo el Nuevo Testamento, así que me metí a la casa, al cuarto de ellas y Sí. a leer y a leer y a leer. Y empezaba, me gustaba mucho. Entonces, un día nos destrampamos, mi hermano y yo y unos amigos, y duramos 3 días sin dormir. Andábamos en la calle haciendo de todo. Y llegamos a las 6 de la mañana el lunes. Ujú. Yo llegué a la casa y mi hermano a las 6 de la mañana el lunes, y yo tenía que ir a trabajar porque trabajaba con un primo mío en una dulcería. Ujú. Entonces, a las 7 de la mañana me despierta mi hermano, o sea, dormí una hora. Me despierta mi hermano y me dice que mi papá me había invitado a la iglesia con ellos. Y a mí hasta me dio gusto, ¿no? Porque dije yo, prefiero ir a la iglesia a ir a trabajar, pues andaba todavía Ah. drogado y crudo y todo eso. Entonces le dije a mi hermanito, dile a mi papá que vaya y le pida permiso a mi primo. Y sí, yo me fui a trabajar y llegó mi papá y nos fuimos a la iglesia. Yo, yo estuve en la iglesia, entré a la iglesia, me senté y hago esta aclaración porque yo, después de lo que te voy a comentar, yo estuve 13 años en esa iglesia. Ok. Me congregué 13 años y serví en esa iglesia 13 años. Y en todo el tiempo que yo estuve, nunca predicó una mujer. Ningún domingo, nada, nunca. Pero ese día que yo fui, predicó una mujer. Eran pastores ellos, venían de La Paz, creo. Alma Angulo y no me acuerdo cómo se llama su esposo. Entonces, ella empezó a dar su testimonio y empezó a hablar de drogas, de pleitos, de ir y de venir y de balazos y de todo eso. Y entonces yo dije, con razón me invitaron, ¿no? Pues van a hablar o sea, están hablando De mí de para mí que... o de lo que en lo que yo me desenvuelvo más o menos, pues como para que agarre la onda o algo así. Entonces, pero yo no estaba así como renuente ni nada, nomás estaba ahí, pues, ¿no? Cuando termina ella de predicar o de hablar, ella lanza al aire un versículo y ella dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y dice, y tú puedes ser esa nueva criatura. Y se bajó de ahí del lugar donde predicar, del altar que le dicen ahora, se bajó y subieron los músicos y cantaron una canción. Como 1000 veces la cantaron, como 1000 veces, me la aprendí, fíjate. Pero según yo, pasaron como 20 minutos que nadie subió. Y la canción. Pero en un momento algo me pasó en el corazón. Como si se me movió el corazón así y sentí que algo se cayó de mí. Y yo empecé a pedir perdón. Pero nomás no decía por esto y por esto, nomás decía perdóname, perdóname, perdóname. Y no sabía a quién le estaba diciendo, pero yo estaba ahí pidiendo perdón, pues. Y empecé a llorar. Y empecé a llorar y a llorar y a llorar, como loco, sí lloraba como loco. Pero de repente volteo, a un lado estaba mi mamá y a otro lado estaba otro chavalo que no conocía y los dos me estaban viendo y estaban llorando. Y yo entonces me paré otra vez así
derecho y me limpié las lágrimas y me puse en posición de Mario, ¿no? Así, del Mario fuerte, duro, así. Pero algo me pasó que yo sabía que ya no era la misma persona, ¿no? Quiero hacer un comentario, y es que yo muchas veces traté de dejar las drogas, muchas, varias. Yo fui a un centro de integración juvenil, con psicólogos, me encerraba en mi casa, Daniel, me encerraba en mi casa hasta 20 días, pero salía de ahí y empeoraba la situación, me hacía más loco, pues, ¿no? Y ese día algo me pasó. Y cuando yo terminé cuando yo terminé de llorar, por decir así, y se termina la reunión, viene y me saluda un amigo mío, hermano del muchacho con el que caímos juntos a la cárcel. Y ya empezaron a venir a saludarme todos, y eso me hizo sentir muy bien. Porque yo era el Mario, iba vestido como yo me vestía, y la gente me veía y se alejaba de mí, o se apartaba o me rechazaba. Pero ahí no, me abrazaban y me decían, algunos me llegaron a decir, tenemos 6 meses orando por ti, me decían. Y eso me hizo sentir muy bien, muy bien. Entonces, yo llego a mi casa, llego a la casa de mi abuela, porque los domingos era de ir a la casa de la abuela. Y pues ahí en la casa de la abuela era llegar, comer y pistear, ¿no? Y ya, pues, en mi caso, lo que sigue, ¿no? Entonces llegamos a la casa de la abuela, y una de las cosas que yo he aprendido es que cuando tú tienes un encuentro con Dios, cuando tú naces de nuevo, dígase como se diga, ¿no? Ese asunto, cuando Dios te encuentra, o cuando encuentras a Dios, o cuando pasa eso, que conectas con Dios, ¿no? Lo primero que pasa en tu vida y en tu corazón es que lo que antes era importante para ti deja de ser importante para ti, y empiezan a ser importantes las cosas de Dios, ¿no? ¿Qué es lo que dice el versículo? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Entonces yo traía una colita aquí en el pelo, como de 10 centímetros en ese tiempo. Y pues era de que te subías al camión, o te ibas sentado en el camión y una muchacha por atrás, ay, qué bonita colita, y ya decías una relación ahí, ¿no? Entonces, yo tenía un tío que era peluquero y siempre me quería cortar la colita. Y le decía, si me la cortas es el último día que tienes dientes, decía. Y ese día llegué y me senté. Se iba levantando alguien y me senté. Y le dije, lo primero que quiero que hagas es que me corte la colita, me dijo. Y toda la gente se quedó callada, bro. Entonces, él me dijo, no, porque me voy a quedar sin dientes. No, le dije, yo te estoy diciendo. Y me cortó la colita y me la dio y me dijo, ten para que la pongas en un cuadro, me dijo. Y yo la agarré y la tiré, le dije, no, es cabello nomás. Dije, o sea, no. Siendo que antes tenía mucha importancia para mí, pues la colita. Y en ese día, pues no, o sea, dejó de ser importante para mí. Y pues ya la gente se voltea y siguen su vida, ahí los primos, los tíos, la familia. Y dice mi tío, el que me estaba cortando el pelo, me dijo, tráiganle un bote a Mario, una cerveza. Y yo le dije, no, no quiero. Y todo el mundo voltea y se casi con un silencio que lo podías agarrar casi, ¿no? Porque pues Mario no era de que no quiero, pues. No rechazabas, ¿no? Ajá, no era de que no quiero cerveza, no, o sea, era que no me tenía ni siquiera que ofrecer, ¿no? O sea, yo agarraba. Entonces, yo estaba bien confiado y bien seguro de lo que estaba diciendo, pero en mi mente, como que decía yo, ese no soy yo, pues, ¿no? Ese no soy yo. Entonces yo comí ahí ese día y me salí afuera de la casa de mi abuela, había un árbol, y me senté y me empecé a fumar un cigarro, y yo platiqué con Jesús la primera vez. Y yo le dije a Jesús, así muy sincero, ¿no? No puedo decir lo que le dije exactamente porque había muchas groserías en la plática, ¿no? Pero le dije, mira Jesús, le dije, la neta, le dije, yo no creo en ti. Y tampoco creo que tú puedas hacer algo en mi vida. Pero si tú me cambias, si tú me sacas de esta situación en la que estoy viviendo, yo te voy a seguir y te voy a servir toda mi vida. Y ya. En eso que yo termino de platicar con Jesús, llegan mis amigos
y mi hermano, que habíamos andado 3 días, ellos andaban amanecidos todavía. Y llegaron y me dijeron que nos fuéramos aquí. Vente, me dijo mi hermano, vamos al Tata, ya nos están esperando unas morras y llevamos esto y aquello y todo. O sea, ya iban preparados. Nomás me ocupaban a mí porque yo era el del dinero, ¿no? Esa es otra historia. Entonces le dije, no quiero, le dije. Y yo me quedaba sorprendido porque decía, ¿cómo que no quiero? Pues si yo soy el que siempre quiere, pues, ¿no? Y se enojó mi hermano conmigo y se metió al carro y sacó una cerveza y me la dejó ahí donde yo estaba sentado. Como pensando, se la va a tomar, ¿qué va a hacer? Se va a picar y ahorita venimos y nos lo llevamos, pues. Y no. Y en eso sale mi mamá y me dice, ¿qué pasó? Me dice, ¿qué querían? Porque ya conocía el ruido del carro. Y le dije, no, quería que me fuera con ellos al Tata. Y esa cerveza, me dice mi mamá, no. Y le digo, no, me la dejaron aquí. ¿Te la vas a tomar? Me dijo, no. Pero ella la agarró y se la tomó, ¿no? Y yo dije, ¿qué? No. Pero bueno, yo estaba sorprendido. Y en eso que pasa todo eso, así como si tuviera todo planeado, me hablan mis hermanas y me invitan a la reunión de jóvenes. Y me fui con ellas a la reunión de jóvenes. Y de ahí para acá empecé a caminar con Dios. Voy a hacer un comentario que a mí se me hace muy interesante, muy importante, claro. Porque yo tengo, eso fue en el 86, el 2 de marzo del 86, un domingo 2 de marzo del 86. Yo de ahí para acá nunca he vuelto a usar drogas, nunca he sentido el deseo de usar drogas y no sentí yo esa lo que le llamamos en la vida loca la malilla. El desprenderte de la droga, pues, y el necesitarla y estar como en abstinencia y nunca sentí eso yo. Pero tampoco, nunca he sentido yo la tentación de volver a usar drogas. Y te digo que se me hace muy importante porque yo he conocido gente que dicen, por ejemplo, yo hago trabajos manuales, ¿no? De tabla roca, pintura y ese tipo de cosas. Y yo he estado trabajando en lugares con otros cristianos y dicen, no hombre, pasé corriendo por la esquina porque están unos cuates fumando marihuana y me dio tentación y yo digo, yo no sé qué es eso. No conozco la tentación en ese sentido, ¿no? Pero hay algo muy interesante, ¿no? Que yo no sé por qué, Dani, no sé cómo, no te lo sé explicar, ¿no? Pero yo desde el primer día que fui a la iglesia, como yo era ave nocturna, pues no, yo a las 7 de la noche o 8 ya me estaba bañando, cambiando para irme y llegar a las 5, 6, 7 de la mañana otra vez y la misma rutina de todos los días, ¿no? Entonces yo en la noche tenía que andar en la calle, pues. Pero esa vez, la primera vez, el primer domingo, llegué a mi casa a las 11 de la noche. Los amigos de la iglesia se bajaron un rato y tomaron café y platicamos y todo. Y a las 12 pasaditas me metí a mi cuarto a acostar, a dormir. Y no me podía dormir porque yo en esa hora andaba en la calle, pues. Y lo que hice, como por inercia, no sé cómo decirte, ¿no? Sí sé qué es, pero no te lo puedo explicar, ¿no? Entonces me puse a orar. Yo no sabía orar. Era la primera vez que yo estaba ahí. La primera vez que había orado yo fue a la mañana, a mediodía, cuando le dije a Jesús lo que le dije. Y me puse a orar. Y yo pensaba que ya tenía 2 horas orando y habían pasado 5 minutos y no sabía qué más decirle y repetía lo que había dicho, ¿no? Pero no era como rezar el Padre Nuestro y esas cosas, porque yo nunca recé esas cosas, ¿no? O sea, no creía nada en eso. Y luego agarraba la Biblia, la leía y me quedaba dormido un rato y estaba arriba de la Biblia y tenía una Biblia nuevecita y a los 2 meses ya estaba toda fea porque me quedaba dormido arriba de la Biblia, pero leía la Biblia y oraba. Siempre oré y he orado. Y yo creo que es una de las cosas que te hacen fuerte, ¿no? Te mantienen fuerte. Porque te digo, yo he conocido mucha gente que dice, tengo tentación, estoy cayendo en tentación, que tengo ganas de... Y a mí nunca me ha dado esas ganas de drogarme, de tomar, de ir acá, de hacer esto. No, o sea, nunca he sentido esa tentación, ¿no? De hecho, un día estaba desayunando yo con mi mamá y mi mamá empezó a decir un montón de groserías. Y yo le dije, mamá, ¿no te da cosa decir groserías? Y mi mamá empezó a llorar. Y yo dije, le llegó lo que le dije.
Y me dijo, y le dije, ¿por qué lloras, mamá? Le dije, es que hasta ahorita, me dijo, me voy dando cuenta que tú desde que estás yendo a la iglesia para acá, me dijo, no dices groserías. Y yo no me había dado cuenta, me sorprendí, ¿no? Pero hay cosas que son como el resultado de, ¿no? Como lo que dice la Biblia. De modo que si alguno está en Cristo, hay un cambio, ¿no? Nueva criatura es las cosas viejas, como lo que haces, cómo hablas, cómo piensas, cómo lo que era importante para ti deja de ser importante y lo que es importante ahora para ti es lo que es importante para Dios, pues, ¿no? Claro. Oye, Mario, y esta historia de tu conversión, de tu testimonio, se conecta con otra parte que ha sido otra de tus pasiones, que es la música, ¿no? Y la música ha estado presente. ¿Cómo surge en toda esa historia que estás contando de primera mano aquí, que nos estás contando? ¿Cómo entra la música a tu vida? Y bueno, tuviste la oportunidad varios años, ¿no? De tener, de producir o crear algunas producciones ahí que fueron de bendición para mucha gente, pero ¿cómo es esa conexión en tu vida con la música? Y bueno, y lo que Dios te permitió hacer. Fíjate que el día que yo fui a la iglesia la primera vez, Hey. que Dios me tocó, Dios me cambió. Te dije que los músicos habían tocado como 20 minutos, yo creo, una canción y me la aprendí desde... Cuando terminó la reunión, así que me empezaron a saludar las personas, a mí me viene un pensamiento a la mente, pero yo pienso que era como mío, pero como que no era mío, ¿no? No sé cómo explicarte. A lo mejor ahora puedo decir, Dios me dijo, ¿no? Algo así. Sí. Perdón. Pero yo cuando terminó todo ahí, yo estaba viendo a los músicos tocando y yo dije, un día voy a estar ahí. No, a lo mejor no era en ese lugar, sino en lo que estaban haciendo, ¿no? En la música, pues, ¿no? Entonces, como a las 3 meses, 4 meses, no sé, un amigo mío, que ahora es mi cuñado, me prestó una guitarra. Me pasó los tonos, me prestó una guitarra toda quebrada, sí, fea la guitarra. Y empecé yo a pisar los tonos, do, re, mi, fa, sol, así, y do, re, mi, fa, sol, así. Y todo el día, y toda la noche, y todo el tiempo andaba yo con la guitarra, me sangraron los dedos. Y para no hacerla muy larga, como a los 6 meses que ya estaba yo en la iglesia, y 8 meses, no sé, el tiempo exacto, yo empecé a dirigir la alabanza con los jóvenes. Ok. Porque pues habíamos como unos 50 jóvenes y había como unos 5 o 6 jóvenes Pero a mí me apasionaba, brother, ese asunto de la música. Me apasionaba, o sea, yo llegaba a la iglesia, fíjate, yo llegaba a la iglesia, brother, a las 6 de la mañana, desde el tercer domingo que empecé a ir a la iglesia. Dijo el pastor un día, aquí somos 500 gentes más o menos, pero nomás 6 venimos a trabajar en la mañana, a limpiar y acomodar. Y al otro domingo yo me vine, me fui a salir de mi casa corriendo y fui a ayudar a limpiar, pero yo le decía al pastor, yo voy a sacar los instrumentos. Y yo sacaba los instrumentos. Y cuando terminaba la reunión, los metíamos. Pues ya entre todos, pero me apasionaba ese asunto de la música, bro. Duré como unos 2 años, 1 año y medio, 2 años, dirigiendo la alabanza con los jóvenes. Y un día había 7 personas que dirigían la alabanza en la iglesia, más o menos. El pastor, el hermano del pastor, y como 4 o 5 jóvenes. 4 jóvenes, hombres y una chava. Que si no llegaba alguien. Pero ese día, un día cualquiera, no sé, me dijo el pastor de los jóvenes, que era el mismo del grupo de alabanza, me dijo, Mario, no llegó nadie, me dijo, de la alabanza. ¿Cómo que nadie? Le digo, si fulano, man, no llegó nadie. Y le digo, ¿qué vamos a hacer? Pues aviéntate tú. Mira, adentro de mí había una emoción de que... No cabía. No cabía. Era como la oportunidad que yo estaba esperando. Y había una lucha, una guerra en mi cabeza, en el sentido de que, nomás porque no hay nadie, ¿verdad? O sea, no me están diciendo, tú eres importante y vas, no. Pero a mí no me importó lo que la cabeza me decía, ¿no? La mente me decía. Porque era algo que yo deseaba, con mucho esfuerzo. Entonces, aparte que yo era muy temeroso, no muy tímido, te dije, ¿no? Y me dijo el pastor, me dijo, mira, súbete
cierra los ojos, no digas nada. Cierra los ojos, canta y te bajas. Sí. Y no los abras hasta que te bajas. Y así le hice. Duré como unos 10 años dirigiendo la alabanza y al principio no era muy bien visto ahí por la forma de vestir y todo, pero en el tiempo fui cambiando un poquito mi forma de vestir y, y empecé. Yo creo que como cuando tenía unos 3 4 años, más o menos, yo siempre estuve involucrado en la iglesia, en las cosas del evangelismo, Ajá. pero al mismo tiempo yo sentía una carga por la gente que vivía en lo que yo De donde Dios te había de sacado. donde Dios me había sacado. Entonces yo iba mucho a la cárcel, a predicar, a las plazas, en los camiones, en los tutelares de menores, donde hubiera gente así como la que la vida que yo viví, yo predicaba, ¿no? Y un día iba pasando por un lugar y vi una frase y me gustó y la agarré y la escribí en una toallita, no sé, en algo ahí y empecé a recolectar frases de varios lados y decía, y las guardaba en una libreta, las pasaba a una libreta y las guardaba. Pero a veces se me perdía la libreta y se me olvidaba. Entonces un día vino una persona, un evangelista de El Salvador, creo que era. Y me acuerdo muy bien que predicó del dinero. Y agarraba el billete y se lo ponía arriba y luego lo ponía abajo en el piso y paraba arriba de él. No me acuerdo exactamente del tema, pero a media plática paró el tema y volteó a ver el grupo de alabanza porque nos dijo que nos quedáramos atrás, Sí. ahí parados, pues. Imagínate, media hora, 40 minutos en la alabanza y luego una hora parado de la prédica y luego otro rato de la administración. Pero pues yo me sentía ahí como si fuera Marcos Witt en ese tiempo, ¿no? Y se volteó y nos volteó a ver a todos y nos dio una escaneada así y se volteó y siguió predicando. Como 3 veces hizo lo mismo. Y en una de esas se voltea y se fija sus ojos en mí y me dice, tú, me dijo, tú. Y me dijo así, dice el Señor que mañana, así, vayas y compres una libreta y una pluma y escribas todo lo que se te viene a la cabeza. Porque dice el Señor que Él tiene muchas canciones en el cielo para ti, pero que ya te ha dado muchas, pero se te han olvidado porque no las has escrito. Y yo me quedé impresionado, o sea, dije yo, o sea, de entre todos, o sea, yo, pues, ¿no? Sí. Pero yo sabía que era así, pues. Así es. Al otro día fui a comprar una libreta y una pluma, todo lo que veía, lo que se me ocurría, bro, lo escribía. A los meses, bro, 2, 3 meses, agarraba la guitarra y empezaba a amarrar frases de ahí, y ahí en el ratito empezaba y sacaba una canción, y me la aprendía como si lo hubiera cantado toda la vida. Pero yo pensaba como que, pues pues ¿cómo voy a cantar las canciones si soy yo, pues no? A lo mejor si fuera otro, pues sí, no, pero duré como unos 6 años con las canciones ahí guardadas. Ey. Y un día, un pastor, que ahorita es pastor, él tenía un movimiento misionero y andaban recolectando fondos para un viaje misionero que iban a hacer y hicieron una cena, concierto. Era cena, concierto y concurso de canto inédito. Y yo quise sacar una canción con el grupo de la iglesia, pero no me siguieron la onda. Entonces yo busqué otro grupo, ¿no? Hey. Y empecé a ensayar y ya ellos se dieron cuenta y me dijeron, no, nosotros te vamos a ayudar. Y sacamos una canción. Era un rap. En aquel tiempo no era tanto el rap, iba empezando apenas. Sí. Y se llamaba Mi Vida Loca. Y yo lo canté, bro, ahí. Entonces gané el segundo lugar porque pues mi estilo de voz no era muy así, muy Luis Miguel, pues no, muy Gadiel Espinosa, muy... Y la que cantó, la que ganó el primer lugar, pues era una sobrina de este Benjamín Espinosa. Cantan como ángeles esas chavas, ¿no? Entonces ganó el primer lugar. Pero a ella le dieron una camiseta y a mí también, ¿no? Pero cuando terminé de cantar, bro, se me acercó una persona y me dijo, oye, ¿esa canción qué? Pues mía. Yo la escribí. La quiero grabar, me dijo. ¿Me la pasas? Sí, le dije. Y yo dije, qué machino, se va a grabar, ¿no? Y me dijo, pero la va a grabar fulano de tal, me dijo. Yo, pero no le hace, y que está bien. Hey. Y luego se me acerca otro pastor y me dice, Mario, ¿esa canción qué? No, pues yo la escribí. Quiero que vayas a la iglesia y la cantes, me dijo. Vamos a tener una campaña. Y luego se me acerca otro pastor y
Entonces eso produjo como en mí si esta les gustó, o sea, si esta, las demás también. Y empecé a ir a las iglesias, a los eventos, a las campañas, a cantarlas, a veces con la guitarra o con un grupo que ensayábamos. Y empecé a sacar mis canciones y empezaron a como se dice ahora, pues no, empezaron a pegar, ¿no? O sea, empezaron a gustarle a la gente de la iglesia. Y después llegó un tiempo donde yo empecé a pensar en grabar. Una de las cosas con las que yo batallé fue con ese sentido, con la aceptación de la gente, ¿no? Porque ya tú vas caminando, bro, en la vida cristiana y vas entendiendo el plan de Dios para tu vida. Claro. Y yo, por ejemplo, entendí en un punto de la vida que Dios me llamó a mí para cantar y para predicar. No soy el mejor, no tengo la mejor voz, pero Dios me llamó. Él sabe a quién llama y a quién no y por qué, ¿no? Entonces, yo no me voy a negar a eso, ¿no? Claro. Entonces, yo sabía que Dios me había llamado para eso. Empecé a pensar en grabar y un día fui con un amigo y le dije, oye, ¿cuánto cobras por una grabación? Un amigo. Entonces, si yo te pregunto a ti, ¿cuánto me cobras por una grabación? ¿Qué me dices tú? Yo pregunto en un lugar, ¿cuánto cuesta el café? Y esa persona me va a decir, pues 50 pesos o 100 o 200, lo que sea, pues no. No me tiene que dar un rollo de cómo le hiciste para ganar el dinero y no. Entonces esta persona que yo fui y le pregunté, ¿cuánto cobras por una grabación? Me dijo, ¿quién va a grabar? ¿Tú? Pues sí, le dije, pero quiero saber cuánto cobras. No, me dijo, dedícate a otra cosa, me dijo. Tú no tienes lo necesario para grabar, me dijo. Órale. Y le dije yo, ¿y qué es lo necesario? ¿No? O sea, no lo tengo, pero ¿qué es? Y me dijo, no tienes el color de voz, me dijo. El color de tu voz, me dijo, no es... Para cantar. Ajá, y menos para grabar, me dijo. Y aparte, me dijo, tu apariencia, me dijo. Y yo me fui como el chavo, bro, de mi casa bien agüitado. Pero como dicen ahora, ¿no? Como dice la rana René, pero oré, platiqué con Dios y se me quitó lo agüitado. O sea, ¿por qué no, pues, decirme, 30,000 o 20,000 o lo que sea? Pues no, pero dije, bueno, vamos para adelante, ¿no? Como a los 3 meses me habla esa persona y me invita a grabar en un cassette, en aquel tiempo era en cassette. Un camarada que iba a grabar. Uno que no lo conocía yo, en ese día lo conocí. Y me dijo, ¿cómo ves? ¿Me ayudas? Sí, me dijo, te voy a pagar, me dijo. ¿Y qué día? El fulano día a las tales horas, a las 3 de la tarde. Y yo a las 2 ya estaba ahí, bro. Y le toqué. Y se rió. El Mario me dijo, anda emocionado porque voy a grabar. No, le dije, no ando emocionado porque voy a grabar. Vengo, le dije, para que me des una respuesta. Pásale, me dijo. Y ya hice un café ahí con unas galletas y le dije, vengo a hacerte una pregunta. En este tiempo, antes de la grabación, le dije, te quiero preguntar algo. A ver, dime, ¿por qué cambiaste? Le dije, ¿qué pasó entre la primera vez que tu color de voz y tu apariencia con te invito a grabar? Y se rió, pero se puso rojo así como de pena, como de vergüenza. Y me dijo, es que hace unos días estaba orando y el Espíritu Santo me dijo, quiero que lo apoyes a él, porque yo lo voy a usar a él para grabar y para ganar muchas almas para mi reino, que le dijo Dios. Y por eso te invité. Eso era lo que yo quería oír de ti, le dije. No más. Y ya me quedé y grabamos y hicimos. Y de ahí para allá empezó un sentir muy fuerte ya de grabar, ¿no? Y de esas cosas, que sí grabamos algunas cosas. Entonces, yo creo que una de las montañas más fuertes, así como en la vida, o en mi vida, pues por decirlo así, fue ese asunto de que la gente me veía y me menospreciaba, ¿no? Digo, ahora entiendo que es uno de los requisitos de Dios, ¿no? Que dice que Él llamó de lo vil y de lo menospreciado, ¿no? Entonces digo yo, está bien, si tengo que cumplir los requisitos y tengo que pasar por ahí, está bien, o sea, adelante, ¿no? Entonces, después de eso empecé a buscar la manera de grabar. Hasta que un amigo mío le regalaron un estudio y me dijo, quiero diezmar haciéndote una grabación, no te va a costar nada, te va a salir gratis. Y empezamos con el proceso de grabar y ya de ahí para acá he grabado 4 discos, 3 profesionales y 1 semiprofesional, pero
aprovechando la recta. Claro. ¿Dónde van a encontrar tu música? Aprovechando la recta, pues yo creo que pueden buscar los discos o algunos de ellos en algunas de las redes sociales, digo, Sí. de las redes digitales, ¿no? Así Entonces, es. Spotify, YouTube, Facebook, y ahí vamos a estar dándole más promoción al asunto, no en forma. Yo creo que eso es muy importante lo que dices porque yo hace unos días preparándome para la entrevista, me metí a YouTube y ahí a buscar tu música. Hay muy poca en realidad. Sí. Y en los comentarios que veía ahí, ¿dónde encuentro más? ¿Y dónde encuentro más? Y ahí estás tú, contáctame en Facebook, ¿no? Y quiero redondear, ¿no? esta charla porque finalmente tu ministerio, Mario, ha bendecido a muchas personas, ¿no? Yo me considero una de esas que ha sido bendecido y bueno, tu música influyó un tiempo muy importante y ahora en ese tiempo de las plataformas digitales, pues precisamente es para que vuelvan a conocer las nuevas generaciones, conozcan esa música buena, con mensaje y que puede ministrar la vida de las personas porque la necesidad todavía sigue vigente, ¿no? Jesucristo sigue siendo la respuesta, sí. Sigue rescatando, sigue salvando nuestra vida. Mario, me da mucho gusto haber podido platicar contigo y habernos abierto tu corazón porque no siempre, a veces nos cuesta abrirnos porque es exhibirnos en un sentido de que vean nuestro interior, ¿no? Y gracias por darnos esa confianza y creo que las personas que están siguiendo la entrevista y que han llegado hasta este momento también estarán siendo bendecidas. Entonces, tu música la van a poder encontrar en las plataformas digitales, ya nos comentaste en Spotify, en YouTube, en la descripción de este video van a poder encontrar también los enlaces para que vayan para allá y puedan escuchar y conocer la música y recordar, porque te digo, muchos comentarios decían, oye, ¿dónde encuentro la música? Voy a las librerías, no, pues es que ya es material que quedó ya ahí pero qué bueno que en este tiempo, 2024, pues estás dando esa oportunidad para que conozca la gente tu música y siga siendo de bendición. ¿Algo más, algo para que quieras agregar para terminar, Mario? Sí, ahorita que hablamos de la música, sí. yo salgo mucho para Tijuana, fíjate, yo voy mucho a Tijuana, yo visito mucho Tijuana, porque me invitan mucho para aquel lado, ¿no? Entonces, una de las cosas que a mí me ha impresionado es que cuando tú haces algo para Dios, no tienes idea del alcance que puede tener lo que tú haces, ¿no? Entonces, el 2018, 2017, 2018 para acá, he conocido muchos pastores que se convirtieron oyendo mis canciones. Órale. Y exagerado. Me he encontrado yo, por ejemplo, platicando con un pastor que lo voy conociendo y le digo, ¿sabes qué? Fulano pastor, así, 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 me dijo que se había convertido con una canción mía o en un lugar donde yo estuve cantando y predicando y esto y así. Y me dice, y ya al último me dice, yo también, me dice, en fulana parte o estaba en la cárcel y me regalaron un cassette, así. Entonces, yo por ejemplo sé que Dios me llamó a eso. Y sé que no tengo el color de voz que se ocupa y a lo mejor ni la apariencia, pero Dios llama a quien quiere. Claro. ¿No? Y Dios es el que hace que las cosas den resultados cuando son de Él, ¿no? Claro. Entonces, para mí es muy gratificante saber que no solamente grabé una canción o un disco o varios discos o varias canciones, sino saber que lo que estoy haciendo para Dios da resultado. Claro. ¿no? Y hay una parte de la Biblia que a mí me gusta mucho, ¿no? Que dice que por sus frutos lo conoceréis. Y eso está dando frutos. Claro. Te voy a decir dos cosas nomás y ya, sale, así rapidito. Va. El año pasado, el 2018, en noviembre, diciembre, estuvimos en una iglesia y yo estaba pensando abortar ya la misión, o sea, dedicarme a trabajar y a otras cosas. Y llegamos a una iglesia nomás a visitarla ahí y al último el pastor invitó a que alguien que quisiera oración y nosotros mi esposa y yo fuimos para que orara por nosotros, por lo que estábamos pensando. Y cuando nos vio él dijo, ustedes traen algo especial. Dijo, ¿quiénes son? No, pues ya al último él dijo, pero son siervos de Dios, sí, servimos a Dios. Eso. Y oró por mi esposa y le dio una palabra y cuando oró por mí me agarró la espalda y me dijo, dice el Señor que no dejes de hacer lo que haces, porque todavía hay profetas, evangelistas y pastores en tus lomos, me dijo. Y yo me acordé de los que ya había conocido en ese tiempo que se habían convertido y que ahora eran pastores. Y yo estaba pensando renunciar. Digo, y ahorita pues caminamos en ese asunto. La otra cosa, así como en forma de broma,
cuando me dijeron a mí que no tenía el color de voz, yo llegaba a lugares y cuando veía gente cantando, pensaba que le iba a salir un rosita, un lila, un azulito, y nunca vi ningún color, nunca vi ningún color. Entonces, yo lo que sí le diría a la gente es que si tú tienes un propósito, un llamado, si algo sabes que Dios puso en ti, no te rindas, no te detengas, porque la gente no es responsable de lo que Dios te dio a ti. El único responsable eres tú, ¿no? Claro. En este caso, yo. Porque yo pudiera haber abortado la misión desde el principio y decir, no, pues nadie me quiere, todos me odian, ¿no? Mejor me como un gusanito. Pero no, o sea, Dios nos llamó y Él va a respaldar lo que hacemos, ¿no? Muchas gracias, Dani. No, gracias gracias a ti. Y bueno, pues ahí va a estar la entrevista para que la puedan seguir y ver a través de las diferentes plataformas digitales que tenemos para promocionar Eterno Podcast. Mario, muchas gracias. Y bueno, a quienes nos han seguido en este episodio y han llegado hasta aquí, gracias por haber visto esta transmisión. Compártanla con las personas para que llegue a otros y puedan conocer la historia que hoy Mario nos ha contado. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.